Bueno, muy buenas tardes a todos. Este video fue realizado pensando un poco en las dudas que ustedes tenían sobre algunos conceptos que trabajamos en la unidad 1. Uno de los principales conceptos que tuvo un poco más de dificultad es el concepto de literatura, es decir, la definición de literatura. ¿Qué es literatura? Y es lógico que tenga esa dificultad porque realmente definir literatura es algo muy difícil, es muy complejo definir literatura y se ha intentado además definir a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo del paso de las épocas, realizar una definición de literatura. No es como, por ejemplo, definir otro tipo de ciencia, que a veces puede ser un poco una definición un poco más objetiva. Se trata de una definición que en realidad lo que hace es determinar qué elementos hacen que un texto sea literario o qué elementos conforman un texto literario para después determinar si esos textos literarios pertenecen o no a la literatura. Entonces es un poco complejo cómo se define un concepto de literatura. Ustedes, por ejemplo, si hacen una investigación en Internet, van a encontrar muchas definiciones que pueden ser, por ejemplo, poéticas, o que pueden ser a veces largos textos intentando hacer una definición, pero ustedes se preguntarán, ¿dónde está la definición de literatura? ¿Dónde aparece? Y en realidad casi nunca aparece una definición. Lo que aparece es una serie de elementos que hacen que un texto literario sea literario y por lo tanto que ese texto pertenezca o no a la literatura. En un diccionario, como por ejemplo el de la Real Academia Española, ustedes pueden encontrar una definición bastante sucinta sobre literatura, que puede decir, por ejemplo, que es el conjunto de los textos literarios que conforman el acervo de una nación, por ejemplo. O que también la literatura tiene que ver con el lenguaje, pero no se especifica mucho más. Eso ocurre porque en realidad el lenguaje, como otros tipos de elementos, otra clase de elementos, conforman o forman parte de la literatura. Y los tenemos que estudiar de esa manera, separadamente. Entonces, definir literatura es algo complejo. Ustedes no van a poder hacer una definición de literatura. Por eso cuando en el foro se les pedía que realizaran una definición de literatura, en realidad lo que pretendíamos era que ustedes buscaran determinadas definiciones en los libros, en internet, construyeran su definición de literatura, que iba a ser muy subjetiva, pero pretendíamos también que se dieran cuenta, que percibieran que definir literatura no era algo fácil, que no había una definición de literatura, sino podríamos llegar a, por ejemplo, enumerar una serie de elementos que constituyen un carácter literario de una obra o la literariedad de una obra, para después determinar si esa obra es literaria o no, pertenece a la literatura o no. Entonces es un trabajo realmente complejo. No es posible una definición de literatura. Entonces, cuando ustedes necesiten argumentar, cuando ustedes necesiten definir literatura, tienen que comenzar por ahí.